Saludos, estimados espectadores, están en el canal Crossmoti. ¿Qué saben sobre la industria de las motocicletas en Estados Unidos, en particular sobre su periodo temprano? Para la gran mayoría de la gente, este conocimiento se limita a algunos hechos sobre Harley, Davidson e Indian. De cualquier manera, la contribución de William Harley y los hermanos Davidson está bien documentada, al igual que los logros de George Handy de Indian, Oscar Hedstrom y Charles Franklin. No obstante, a principios del siglo XX había numerosas fábricas y marcas de motocicletas en Estados Unidos que luego desaparecieron por diversas razones. Una de las figuras más destacadas, pero mucho menos conocidas de esa época, relacionada con las motocicletas y las carreras, fue Glenn Hammond Curtis. Fue el primero en construirlo en Estados Unidos. La motocicleta con motor B-Twin estableció un récord de velocidad increíble en el aparato 100 que solo fue superado en 1930 y aportó enormemente al desarrollo de la industria de las motocicletas en Estados Unidos. Y en este episodio quiero contarles una historia interesante sobre Curtis y sus motocicletas. Que lo disfruten. Tal vez les suene el nombre de Glenn Hammond Curtis, relacionado con la aviación temprana, pero ¿sabían que también fue un pionero en la construcción de motocicletas? Curtis nació en Hammondsport, estado de Nueva York, el 21 de mayo de 1878, y desde joven mostró interés por las ciencias exactas y diversos mecanismos. En realidad, era un joven estadounidense bastante típico de esa época. Era una época de rápido progreso e innovación. En muy poco tiempo, surgió y se difundió una gran cantidad de dispositivos técnicos sobre los cuales, unas pocas décadas atrás, la gente ni siquiera podía imaginar. La juventud de entonces exhibía un interés activo por las novedades. No como ahora. Eso asusta. Electricidad, bicicletas, motores, fotografía, telégrafo, etc. Desde joven, Glenn trabajaba en la Eastman Dry Plate and Film Company, donde adquirió rápidamente habilidades para trabajar con película y experiencia en fotografía. También el joven estaba fascinado por las carreras de bicicletas y en general soñaba con todo lo que pudiera moverse rápido. A finales de siglo siguió con la fotografía y aprendió a reparar bicicletas. En 1899 ocurre un evento importante. Curtis organiza su propio negocio de fabricación de bicicletas, al que llamó Compañía de Bicicletas Hércules. Aproximadamente en esos años comenzó una nueva era del transporte, el transporte con motor de combustión interna. Aparecen automóviles y motocicletas. Como las primeras motocicletas nacieron de las bicicletas, y a Curtis le fascinaban las bicicletas y la velocidad, era lógico que llegara a construir motocicletas. Ya en el verano de 1900, Glenn comenzó a experimentar con la construcción de su propia motocicleta con el apoyo del tío de su esposa, Frank Neff. En octubre de ese mismo año, anunciaron que su motocicleta monocilíndrica estaba casi lista y en pruebas de manejo. Para su primera moto, Curtis usó piezas de motor de la empresa. Un motor de 1,5 caballos, similar a un carburador, salió de Buffalo, Nueva York. Glenn improvisó usando una lata y gasa. Debido al efecto capilar, el combustible se evaporaba despacio y al combinarse con el aire, ingresaba al motor. La primera motocicleta de Curtis no era nada especial. Tenía varios defectos de diseño y poca potencia, lo cual, en realidad, es bastante típico para un primer intento. No obstante, el inventor pudo recorrer la ciudad. El segundo prototipo de 1901 era más potente, 790 cc y 3 caballos de fuerza, pero era demasiado pesado. En esta fotografía de muy mala calidad aparece el segundo prototipo, con Frank Neff al volante. Decepcionado, Curtis, junto a su amigo Charles Kirkham, desarrolló un motor ligero y potente de 1 cilindro, con cilindrada de 347 centímetros cúbicos y potencia de 2.5 caballos de fuerza. Este conjunto motriz se diferenciaba notablemente de la mayoría de los demás motores por el uso de cojinetes de bolas, lo que tuvo un impacto positivo en la potencia y la durabilidad. La motocicleta con este motor podía alcanzar una velocidad máxima de unos 65 km por hora y una mínima de alrededor de 7 km por hora. Es una característica poco comprensible para el motociclista moderno. Sin embargo, hablamos de una moto sin embrague ni caja de cambios, y la transmisión va directamente del cigüeñal a la rueda trasera. La motocicleta de 1902 fue un éxito. Siguieron las primeras ventas, y Glenn, inspirado por esto, fundó la empresa Curtis Manufacturing Company.
Él sale completamente del negocio de las bicicletas y se concentra en las motocicletas. Las carreras eran la mejor manera de darse a conocer, aumentar la fama y las ventas. El mejor resultado en las carreras de 1902 fue el tercer lugar. Para Curtis eso no era suficiente, y al año siguiente resolvió el problema de una manera bastante predecible. Se tomaron 2 cilindros con cabezas y se instalaron en un solo cárter en un ángulo de 50 grados. Su volumen y potencia se duplicaron en comparación con el monocilíndrico, 695 centímetros cúbicos y 5 caballos de fuerza. El primer Twin estadounidense debutó en mayo en el Club de Motociclistas de Nueva York y de inmediato ocupó el primer lugar. Y poco después, en 1903, Curtis estableció el primer récord oficial de velocidad, 103 km por hora. El V-Twin de Glenn impresionó a la industria rápidamente, inspirando a otras compañías a seguir su éxito con el lanzamiento del Twin Orient. Un año después, los fundadores de Indian, Headstrom y Hendy, presentan un motor de carreras en 5, y en 1907 los chicos de Harley crean una motocicleta así. Davidson Curtis, entre 1904 y 1905, participa en todas las competencias posibles, ganando la mayoría de ellas y estableciendo muchos récords. En ese periodo recibe el apodo de El Corredor Infernal, y, impulsado por el éxito, amplía la producción. La demanda por su motor aumentó, y otro tipo de transporte también despertó el gran interés de Curtis: el transporte aéreo, los aviones dirigibles. Los constructores de dirigibles se interesaron en motores ligeros y potentes y acudieron a Curtis en busca de ayuda. Para finales de 1903, Glenn no solo modernizó el V-Twin, sino que también creó el primer motor V4 estadounidense para aeronaves, y poco después, un motor de 4 cilindros en línea. En 1906, Curtis presentó al público una motocicleta con motor V4. Para ese momento, sus motocicletas de 1 y 2 cilindros recibieron varias mejoras: un nuevo sistema de encendido, nuevos carburadores, y la cilindrada aumentó a 500 y 1000 centímetros cúbicos respectivamente. Anualmente, se enviaban cerca de 300 motores a los aviadores, y sus demandas continuaban aumentando. Thomas Scott Baldwin trasladará su compañía de fabricación de dirigibles a Hammond Sport, más cerca de los motores de Curtis. Y otro aviador, Charles Oliver Jones, le encargará a Glenn un motor que no se parece a ningún otro. Jones necesitaba una potencia sin precedentes, y para él Curtis desarrollará el primer motor de 8 cilindros estadounidense. Todo está bien, pero en algún momento se le ocurrió la idea de instalar esto en una motocicleta y probar suerte en el récord de velocidad. Curtis modificó significativamente el chasis de su motocicleta para meter en él un enorme motor de 90 grados y 4.4 litros. El conductor tuvo que colocarse muy atrás del motor para no quemarse las rodillas con los cilindros. El motor entregaba un máximo de 38 a 40 caballos de fuerza a 1800 revoluciones por minuto, y la potencia se transmitía a la rueda trasera mediante un eje cardán. Este monstruo no tenía frenos. El objetivo era establecer un récord de velocidad, y para frenar, la única opción era con el motor. A Glenn eso le preocupaba menos que nada. La motocicleta se terminó en enero de 1907. Para ese momento, Twin Peugeot tenía el récord de velocidad en motocicletas, 129.55 km por hora. Cabe señalar que todos los récords de velocidad de esa época se medían de la siguiente manera. Se tomaba un tramo de control de 1 milla o 1 kilómetro, el piloto antes de ese tramo sacaba el máximo de la máquina, y la tarea era pasar por el tramo de control manteniendo la máxima velocidad posible. Sabiendo la distancia y el tiempo, era fácil calcular el parámetro necesario. El 24 de enero de 1907 sacaron a la playa Ormond Beach, en Florida, una motocicleta con una peculiar forma de 8. Nadie estaba seguro de que el piloto pudiera dominar la potencia y el par motor. También había temores de que el organismo humano no pudiera soportar una velocidad de 200 km por hora. A Curtis lo empujaron en la motocicleta con una cuerda de remolque hasta 60 km por hora. Rugió y se lanzó hacia el tramo de control. Su progreso fue medido extraoficialmente por espectadores con cronómetros. Cruzó la milla de control en 26,4 segundos, lo que significaba una velocidad de 219,45 km por hora. Las fallas ocurrieron cuando Curtis dio la vuelta para hacer la carrera en sentido contrario. Es una práctica común en las carreras de récord para eliminar el error causado por el viento. A una velocidad de 145 km/h, el eje de transmisión se rompió y dobló el chasis. Con un esfuerzo increíble, Curtis logró controlar la motocicleta y detenerse.
El daño a la máquina fue tal que no podía ni hablarse de un segundo intento de récord. En un futuro cercano, el récord de 219.45 km por hora se consideraba y sigue considerándose no oficial. Sin embargo, esto no impidió que Glenn Curtis se convirtiera en el hombre más rápido del planeta Tierra. En aquel entonces, ni los trenes ni los recién inventados aviones lograban alcanzar velocidades tan altas. El récord absoluto de velocidad de Glenn será superado en 1911, y en el contexto de las motocicletas solo en 1930. Un poco después, Sean Urtis personalmente señaló que su aparato 100 no podía clasificarse como motocicleta debido a que el motor era demasiado grande. Las objeciones sobre a qué clase clasificar esta motocicleta parecen irrelevantes, considerando que ningún automóvil, tren o avión jamás se acercó a la velocidad que él alcanzó, y las autoridades que sancionan las carreras de récords aún no habían establecido un reglamento claro. En la historia de las motocicletas, hay otro modelo interesante. Es una motocicleta con motor. Esta configuración a principios del siglo XX fue promovida por el ingeniero italiano Alessandro Ambrogio Anzani, quien la instalaba en motocicletas y posteriormente también en aviones. Como se movía en círculos de aviadores, él conocía bien el motor semirradial de 3 cilindros. A diferencia de los tricilíndricos de Viconzani, con la disposición de los cilindros en un ángulo de 72 grados, Curtis decidió mantener el ángulo de 50 grados como en su Whitman, lo que hizo que el motor fuera más compacto para su uso en la motocicleta Curtis. El triple debutó en 1909. Se sabe que tenía una cilindrada de 1.310 centímetros cúbicos y una potencia de alrededor de 10 caballos de fuerza. La motocicleta aceleraba hasta 145 km por hora. La máquina era muy interesante, pero su productividad apenas superaba la del probado Bitbin, y su alto precio de $350 limitaba el número de compradores. Además, la construcción, en la que se utilizaba un carburador para los 2 cilindros delanteros y otro para el trasero, creaba problemas con el ajuste. La producción fue suspendida. Después de un año, solo se construyeron 10 unidades. Más cerca del final de la década, ocurren nuevos cambios. Curtis se va involucrando cada vez más en la fabricación de motores y la aviación. En 1910 la compañía fue reorganizada con un nuevo nombre. Pionero de la aeronáutica. Augustus Jering se unió a Curtis como socio, centrándose en el desarrollo y la producción de aviones. Prometió al público que esto de ninguna manera afectaría la producción de motocicletas. De hecho, la nueva compañía lanzó su propio catálogo de motocicletas. Para 1910. Ese mismo año Glenn fundó otra empresa. Al frente con su amigo de la infancia, Leonardo Watterson. Desafortunadamente, 1910 marcó el declive de las motocicletas. La sociedad Curtis Herring se deterioró y pronto se disolvió. La producción de motocicletas y motores a menor escala fue transferida a la fábrica para conservar la marca comercial y cumplir con los pedidos existentes. Para 1912, los primeros comenzaron a dominar el mercado de motocicletas, produciendo alrededor de 30.000 vehículos de 2 ruedas en un año. La pequeña empresa se encontró entre gigantes. Glenn apostó por la aviación y los motores, destinó todas sus finanzas en esa dirección. En 1913, Glenn Hammond Curtis publicó en una revista un anuncio sobre el cese de la producción, poniendo a la venta toda la gama de motocicletas, repuestos y herramientas. Así terminó la historia de las motocicletas de Glenn Hammond Curtis. Los 12 años de construcción de Eiffel dejaron una huella imborrable en la industria. Fue un innovador valiente cuyas soluciones técnicas determinaron la dirección del desarrollo de varias industrias. Hoy en día la marca Curtis ha sido revivida y produce una línea de motocicletas de lujo, pero esa es otra historia. Amigos, mi relato ha llegado a su fin. ¿Qué hacer si les gustó esta historia? Creo que ustedes lo saben perfectamente. Pueden dejar un comentario, compartirlo con buenos amigos y conocidos y suscribirse para no perderse nuevos episodios. Agradezco particularmente a los espectadores que brindan apoyo económico a mi trabajo a través de los datos bancarios en la descripción. Estuvo con ustedes el canal Crossmota. Hasta la próxima.